Seguimos con el tema macroeconomía. Dentro de macroeconomía estamos viendo lo que es la economía descriptiva y dentro de economía descriptiva estamos viendo lo que se llama el sistema de cuentas nacionales o contabilidad nacional. La bibliografía para este tema es primero Dutra, para todo lo que tiene que ver la introducción de sujetos, actos y objetos de las transacciones económicas dentro de la contabilidad nacional, para la contabilidad de la renta nacional y luego también para algunos conceptos de balanza de pagos. Hay fichas posteriores, pero esta está muy bien y completa. Y luego para la balanza de pago, bueno, la balanza de pago actualizada, sexta edición del Banco Central del Uruguay, que también lo tienen en el EVA. Para Samuelson, lo único que vamos a ver en Samuelson van a ser las cuentas de las empresas, que ustedes lo tienen online, lo tienen en el EVA, y el capítulo estricto de cuentas de las empresas yo se lo subí separado. Los temas que nos quedaron para dar es repetir la definición de Producto Nacional Bruto y ver la diferencia con el PIB. Después dar indicadores que son el PIB per cápita, el PIB real y el PIB nominal. Y finalmente terminar con balanza de pago y cuentas de las empresas. Lo que ustedes tienen que saber, que lo que nosotros estamos haciendo acá es una simple reseña, detalle de los elementos o conceptos fundamentales. No vamos a entrar en profundización de ninguna de estas herramientas. Lo primero, para ver la diferencia entre PIB y Producto Nacional, es recordar los conceptos de residencia y nacionalidad. La residencia dijimos que ¿qué era? Era el centro de interés económico del sujeto que interviene en la producción. Es decir, la localización geográfica de la actividad productiva de los agentes económicos. En contrapartida, la nacionalidad jurídica, ¿qué era? Era la relación que tiene un individuo con el ordenamiento jurídico interno, en otras palabras, con el Estado. El PIB, ¿qué era el PIB? El Producto Interno Bruto. Bueno, es la suma monetaria del valor de los bienes finales producidos lícitamente por los residentes de una economía en un momento de tiempo determinado. ¿Qué es el Producto Nacional? Bueno, el Producto Nacional es el PIB más los ingresos netos de las rentas de los factores procedentes del resto del mundo, menos los pagos que los residentes nacionales hacen a los propietarios extranjeros de riqueza situada en el país. Es decir, en otras palabras, el PIB, el Producto Nacional, ¿qué es? Es igual al PIB más los ingresos netos de las rentas de los factores procedentes del resto del mundo. Es decir, ¿qué contabiliza el Producto Nacional? Bueno, al PIB, ¿sí? ¿Qué le va a restar? Lo que se llaman las rentas netas, es decir, la renta que los residentes nacionales obtienen por la riqueza que tienen en otros países. O sea que el Producto Nacional va a sumar la renta de los nacionales fuera de fronteras, menos los pagos que los residentes nacionales hacen a los propietarios extranjeros de riqueza situada en el país. Es lo que llamamos las rentas netas, es decir, las rentas netas que hablamos cuando hablamos del ingreso, ¿no? Del ingreso interno y del ingreso nacional. Las rentas netas, que son las remuneraciones a los factores productivos nacionales cobradas en el extranjero, menos las remuneraciones a los factores extranjeros pagados en el país. En otras palabras, sencillamente, ¿qué es el PIB? Bueno, el PIB va a medir la riqueza dentro de fronteras. Va a medir la producción dentro de fronteras, sin importar si esa producción es hecha por nacionales o extranjeros. Por ejemplo, las plantas de UPM, tanto la que está en Fraiventos como la del Rincón de Bonete, son contabilizadas dentro del PIB uruguayo. Ahora bien, también la actividad de esas fábricas de UPM se contabilizan en el Producto Nacional finlandés. Parte del Producto Nacional entonces se obtiene fuera de fronteras, ¿sí?
mientras que el PBI solo va a medir la producción de los residentes, o sea, la producción dentro de las fronteras nacionales. El Producto Nacional va más allá. Por ejemplo, para Estados Unidos el Producto Nacional es muy importante por las grandes multinacionales que tiene fuera de fronteras. Bien, luego de ver PBI, PIB y Producto Nacional, vamos a pasar ahora a los indicadores del PBI, brevemente a ver los indicadores que hacen referencia al PIB per cápita, al PIB nominal y al PIB real. Cuando hablamos de PIB per cápita, estamos hablando del PIB dividido el número de habitantes de una economía, es decir, es el valor promedio de la producción interna por habitante de la economía. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Es un indicador muy importante y útil porque permite identificar capacidades o posibilidades de producción proporcionadas al tamaño de la población del país. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si solamente hablamos del PIB a secas, estaría mal porque no es lo mismo el PIB de Uruguay y de Brasil, porque la población y el tamaño de los países es diferente. Entonces, el PIB per cápita lo que hace, nos informa de la capacidad productiva de cada país según el número de habitantes. Pasamos ahora a PBI nominal y real. ¿Qué diferencia hay entre estas dos variables nominales y reales? Entonces, primero vamos a definir lo que es una variable nominal y otra real. La variable real mide el crecimiento económico de una variable. Se expresa el crecimiento de esta variable macroeconómica a precios constantes de producción, tomando un año base de referencia. Entonces, de esta forma mide el crecimiento económico, ¿sí? Por ejemplo, el aumento del PBI descontando la variación de los precios, es decir, la inflación. Mientras que una variable nominal se expresa a precios corrientes de producción, contabilizando y considerando la inflación. Es decir, que el PBI nominal va a estar bajo la influencia de la inflación, mientras que el PBI real no, se le descuenta los efectos de la inflación. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos el PBI nominal, nosotros no vamos a saber si ese aumento que tuvo el PBI fue porque aumentó la producción o porque hubo un aumento de los precios. Mientras que si nosotros tomamos el PBI real, nosotros vamos a estar sabiendo que como le descontamos la inflación, es el crecimiento de la producción real, verdadera, que no está bajo la influencia del aumento de los precios. Estos indicadores son muy importantes porque nos muestran el crecimiento económico de un país. ¿Sí? El PBI nominal nos muestra el crecimiento económico, representa el valor de la producción y el crecimiento económico a precios existentes en el año que se realiza la producción, a precios corrientes, mientras que el PBI real va a mostrar el crecimiento del producto interno, refleja el valor de la producción expresada en base a los precios vigentes en el año que se toman como año base. Bien, con esto finalizamos entonces la parte de la contabilidad de la renta y el Producto Nacional. Contabilidad de la balanza de pago, vamos a empezar definiendo lo que es este segundo instrumento. ¿Qué registra? Bueno, la balanza de pago es un instrumento contable que registra de forma detallada y sistemática las transacciones económicas lícitas de un país con el resto del mundo en un momento de tiempo determinado, por lo general un año. Es decir, que ¿qué va a registrar? Las transacciones económicas lícitas entre los residentes y no residentes de un país en un momento de tiempo determinado. El antecedente de la balanza de pagos, como ustedes recordarán cuando vimos las escuelas del pensamiento económico, los primeros en hacer un esbozo de lo que siglos más tarde se conocerá como balanza de pagos fueron los mercantilistas ingleses. ¿Qué hicieron estos mercantilistas ingleses? Bueno, ellos sostenían que la circulación monetaria y de bienes, así como los movimientos del oro, eran buenos para los negocios. Ellos decían que el fundamento de la riqueza no era solamente el atesoramiento de oro y plata,
más la producción interna, que son muy importantes, pero sino también hacer circular dicha riqueza, es decir, venderles al mundo más de lo que se les compra, lo que se conoció, lo que es el concepto de excedente comercial, que lo vamos a ver plasmado en lo que hoy es la balanza de pago. También dentro de las escuelas económicas tenemos los aportes de Smith y Ricardo y su análisis de los movimientos de capital y sus grandes teorías de comercio internacional. Pero donde está el antecedente, donde subyace el antecedente primario de la balanza de pago, es en los mercantilistas ingleses. ¿Qué transacciones se registran en la balanza de pagos? Dos tipos de transacciones, reales y financieras. Reales, todo lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones de bienes y servicios, mientras que las financieras, todo lo que tiene que ver con la economía monetaria mercantil, es decir, compra y venta de activos financieros, de capital. ¿Cómo se registran las transacciones en la balanza de pagos? Bueno, se registran todas transacciones por el principio de partida doble, que también ya lo vimos cuando vimos la renta, de la contabilidad de la renta y el Producto Nacional. Entonces, ¿qué es el principio de partida doble? Bueno, nos indica que toda transacción está representada por dos registros de igual valor, un crédito y un débito. Es decir, las transacciones constan de dos partes, la compra y venta de un determinado bien o servicio y la manera en que se paga o cobra dicho bien o servicio. Por ejemplo, las exportaciones de un bien o servicio deberá registrarse en la balanza de pago desde dos aspectos: la salida de la mercadería vendida al extranjero y la entrada del activo financiero resultado de esa venta. Entonces, ya sea que se paguen con divisas al contado o una deuda a cobrar si es a crédito. La estructura de la balanza de pago se ha modificado brevemente. La sexta edición, que es la última, antes teníamos en la edición anterior, teníamos dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. En esta sexta edición, esta última edición, se separan cuenta capital y financiera. Entonces tenemos tres cuentas: la cuenta corriente por un lado, la cuenta capital y la cuenta financiera por el otro. Tenemos tres grandes cuentas y luego tenemos dos grandes rubros: errores y omisiones y saldo de la balanza de pagos. Para la información, ¿de dónde saca la información el Banco Central del Uruguay? Bueno, tiene su departamento de programación financiera y su sistema de financiamiento externo. El FINEX y el departamento de programación financiera son los que recaudan toda la información que surge de distintos organismos, instituciones de nuestra economía, que son, por ejemplo, el BPS, la Dirección General de Aduana, la Dirección General de Comercio y Zonas Francas, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, la CUTI, y también de centros y organismos internacionales como el BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en Suiza. A continuación vamos a hacer una presentación normalizada resumida de la balanza de pago. Vamos a ver sus tres grandes cuentas: cuenta corriente, capital y la cuenta financiera, y los dos rubros: errores y omisiones y saldo de la balanza de pagos. Vamos a empezar por la cuenta corriente. La cuenta corriente, que registra las diferencias de ingresos y egresos de bienes y servicios, así como también ingresos y egresos de rentas y transferencias corrientes. La cuenta corriente está formada por cuatro subcuentas, que son la subcuenta bienes, la subcuenta servicios, la subcuenta ingresos primarios, que en las ediciones anteriores de balanza de pago se llamaba renta, y la subcuenta ingreso secundario, que en la edición anterior de balanza de pago se llamaba transferencias corrientes. ¿Qué registramos en bienes? Vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por la subcuenta bienes. En la subcuenta bienes enumeramos y cuantificamos el valor monetario de la totalidad de las compras y ventas de mercancías con el exterior. Es decir, que vamos a registrar el comercio internacional de mercancías de bienes. La información principal proviene de la Dirección General de Aduanas,
¿sí? Esta es de donde viene la información principal. Respecto a otro punto importante cuando hablamos de la subcuenta bienes, es del método empleado en la evaluación de la exportación e importación de mercancías. Y acá tenemos que hacer referencia brevemente a lo que se llama Incoterm, términos comerciales internacionales. ¿Qué son los términos comerciales internacionales? Bueno, desde 1936 la Cámara de Comercio Internacional, que está situada en Francia, elabora y actualiza estos términos, que establecen que responsabilidades y costos en exportaciones e importaciones de mercancías regulan la compra-venta internacional, que tiene características propias y diferentes a la compra-venta nacional. Por ejemplo, aquí comprador y vendedor no se conocen. Están en distintos países que tienen distintas leyes, distintas normas. Entonces, al pasar la mercancía, la frontera, tiene distintos riesgos. Entonces, ¿qué se contempla en estos términos comerciales internacionales? Rupturas, pérdidas de mercancías y quién se va a hacer responsable de ello. Entonces, bueno, eso es lo que hacen estos términos comerciales internacionales. Establecer derechos y obligaciones entre compradores y vendedores. La cláusula más utilizada para exportaciones es la cláusula FOB, Free on Board, Frontera o Puerto Nacional, y para importaciones CIF, Cost, Insurance and Freight, que habla de costos, seguros y fletes. Luego de la subcuenta bienes tenemos la subcuenta servicios. ¿Qué vamos a registrar acá? Bueno, acá vamos a registrar, se enumera y cuantifica los ingresos y pagos por prestación o solicitud de servicios desde y hacia el exterior. Acá se va a enumerar y cuantificar los ingresos y pagos por servicios prestados al exterior y recibidos desde el exterior. ¿Qué vamos a estar contabilizando? Vamos a estar contabilizando, por ejemplo, servicios de transporte, todo lo que tiene que ver con fletes, alquileres, barcos. Vamos a estar registrando cuentas de viajeros, por ejemplo, turistas con fines de estancia, por ejemplo, estudiantes que vienen a estudiar, valga la redundancia, a nuestro país, o turistas que vienen por recreo, ¿sí? Los turistas comunes y corrientes que vienen a pasar un tiempo en los balnearios del país. También vamos a estar registrando los gastos de visitantes con propósitos de negocios o de investigación. Vamos a estar registrando también los transmigrantes o visitantes fronterizos, es decir, aquellas personas extranjeras que se encuentran en tránsito por nuestro país que van hacia otro país. Y también vamos a estar registrando todos los servicios por comercios de mercancía, como ser los seguros y reaseguros, servicios de operaciones financieras, es decir, las comisiones a bancos por servicios de intermediación, intereses de deuda, dividendos de las inversiones. Vamos a estar también registrando las recaudaciones y gastos del gobierno, todo lo que tiene que ver con las recaudaciones, por ejemplo, con los gastos diplomáticos, por ejemplo. También vamos a estar recaudando en esta parte de la subcuenta servicios, todo lo que tiene que ver con las remesas de los inmigrantes, los alquileres de películas, los gastos de oficinas de turismo en el exterior, pagos por el uso de patentes, marcas y servicios en términos general, así como también regalías y derechos de licencia. En la subcuenta ingreso primario, que antes se llamaba, en la versión anterior de balanza de pagos se llamaba rentas, se va a enumerar y cuantificar las rentas de cualquier inversión. Es decir, se va a enumerar y cuantificar los beneficios, intereses y dividendos del capital invertido o distribuido. Acá la recaudación básica proviene de el BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en Suiza, el Departamento de Programación Financiera del BCU, así como también del FINEX, del BCU, que es el Sistema de Financiamiento Externo, Unidad de Endeudamiento, Área Internacional del BCU, y de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información. Entonces, como ejemplo, ¿qué se registran acá? Los dividendos, beneficios o ganancias de las inversiones directas, inversiones en carteras y otros tipos de inversiones.
En ingreso secundario, que es la cuarta subcuenta dentro de la cuenta corriente, ¿qué vamos a estar registrando? Las transferencias corrientes, es decir, enumera y cuantifica las transacciones sin contrapartida. Estas transferencias corrientes, ¿qué son? Son entregas a título gratuito sin contrapartida. Por ejemplo, donaciones de mercancías o de dinero hechas por gobiernos extranjeros, por organizaciones sin fines de lucro. También todo lo que es pensiones y jubilaciones desde y hacia el exterior también se registran aquí. Acá es muy importante el aporte y la información del Banco de Previsión Social, el BPS, así como de las representaciones diplomáticas. La cuenta capital. La segunda gran cuenta de la balanza de pago es la cuenta capital, que acá en cuenta capital solo se van a estar registrando las transferencias de capital. Es decir, aquí se va a agrupar en una única categoría todas las partidas compuestas por adquisiciones, disposiciones de activos no financieros, no producidos, que ya los definimos, o los voy a definir nuevamente, y las transferencias de capital. O sea que acá vamos a ver adquisiciones y disposiciones de activos no financieros, no producidos y transferencias de capital. Ahora bien, ¿qué son los activos no financieros? Bueno, los activos no financieros es aquel capital monetario o propiedad tangible que posee una identidad o persona natural. Se diferencia de un activo financiero porque el activo financiero, ¿qué es? Es un título o una anotación de tipo contable donde el comprador por título adquiere el derecho o a veces la obligación a recibir un ingreso a futuro o pagar a partir del mismo. ¿Sí? Eso es un activo financiero y un activo no financiero. Acá en la cuenta capital vamos a estar registrando los activos no financieros, ¿sí? Los activos no financieros y las transferencias de capital. Transferencias de capital, que un ejemplo pueden ser lo que son, pueden ser con donaciones, por ejemplo, deudas que tenía el Uruguay con otros países y que se les perdona esa deuda. Entonces, bueno, sería una transferencia de capital porque países como España, como Francia, como Venezuela, con los cuales Uruguay les debía una suma de dinero, estos le perdonan esa deuda a cambio de que Uruguay, por ejemplo, invierta ese dinero en obras sociales. ¿Sí? Transferencias de capital de la cuenta capital. Pasamos ahora a la cuenta financiera. Pasamos ahora a la definición de la tercera cuenta, que es la cuenta financiera y la posición de reserva internacional. Vamos a definir lo que es la cuenta financiera. Esta cuenta muestra la adquisición y disposición de activos financieros y pasivos, productos de las transacciones entre residentes y no residentes de la economía en cuestión. ¿Qué nos va a mostrar? Bueno, las transferencias, las entradas, el movimiento financiero privado y público. La suma del saldo de la cuenta corriente y de la cuenta capital, como creo que ya les dije, representa el préstamo neto. Es decir, si una economía, por ejemplo, tiene superávit, o el endeudamiento neto, si esa economía tiene déficit. De la economía con el resto, o sea, de una economía, de un país con el resto del mundo. Conceptualmente, el préstamo y el endeudamiento neto es equivalente al saldo neto de la cuenta financiera. Por tanto, esta cuenta, la cuenta financiera, mide la forma en que se financia el préstamo neto o el endeudamiento neto frente a los no residentes. Brevemente ahora vamos a pasar a definir las subcuentas, la inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros, otras inversiones y los activos de reserva. Vamos a empezar entonces por la inversión directa. ¿Qué es la inversión directa? Bueno, es aquella en la que un inversionista residente de una economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía. Por ejemplo, la relación entre matrices y sucursales, sean estas de carácter públicas o privadas. Pueden ser inversiones directas entre personas físicas o jurídicas. Luego viene la inversión de cartera,
¿Qué es la inversión de cartera? Bueno, son las transacciones transfronterizas que implican títulos de deuda o de participación en el capital, distintos de los incluidos en la inversión directa o en los activos de reserva. A diferencia de los inversionistas directos, los inversionistas de cartera desempeñan una función menos importante en la toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto, el vínculo, el compromiso que tiene esta inversión de cartera es menor que la directa. Ejemplo, acá podríamos estar hablando, haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con las acciones, con los títulos de deuda, por ejemplo, bonos, pagaré, es todo lo que hace referencia a la tenencia de activos y pasivos externos del sistema bancario nacional. La relación, por ejemplo, del sistema bancario nacional con los bancos corresponsales. Los derivados financieros es un ítem nuevo en la balanza de pagos sexta edición, y hace referencia a los derivados financieros, que son un instrumento financiero vinculado a otro instrumento financiero específico o a un indicador o materia prima, a través de los cuales se negocian por derecho propio en los mercados financieros. Riesgos financieros y específicos. Estos últimos pueden ser riesgo de variaciones, por ejemplo, en las tasas de interés, por ejemplo, riesgo cambiario, por ejemplo, riesgo de las variaciones de cotizaciones bursátiles o de los precios de las materias primas. También todo lo que tiene que ver con los riesgos de créditos, ¿sí? Nosotros tenemos que existen dos grandes tipos de derivados financieros que nosotros no vamos a entrar en los detalles, pero simplemente para que ustedes sepan. Por ejemplo, unos son los contratos a términos y otros son lo que se llaman las opciones. Simplemente para informarlos, los contratos a términos son incondicionales, es decir, existe una obligación de liquidar el contrato en una fecha determinada. Mientras que las opciones proporcionan a quien adquiere la opción del derecho, pero no la obligación de comprar o de vender un activo específico a un precio acordado en una fecha específica, o antes de esa fecha, ¿sí? A cambio de una prima por parte del ente emisor. Bien, luego tenemos otras inversiones. Cuando hablamos de otras inversiones, hablamos de es una categoría residual donde se incluyen las posiciones y transacciones que no se incluyen en las otras categorías funcionales de la balanza de pago y de la posición de inversión internacional. ¿Qué incluiríamos acá en otras inversiones? Por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con créditos comerciales, préstamos, incluidos los préstamos del Fondo Monetario Internacional, todo lo que tiene que ver con la moneda y el depósito, ¿sí? Todo lo que tiene que ver fundamentalmente en otras inversiones con el capital a corto plazo. Bien, y después tenemos finalmente, para ir terminando, los activos de reservas, que acá tenemos todo lo que tiene que ver con las reservas internacionales, la variación de las reservas internacionales. Entonces vamos a definir lo que son los activos de reserva. Entonces, los activos de reservas, ¿qué son? Bueno, activos de reserva y posición de reserva internacional. Entonces nos van a mostrar, como ya dije recién, las variaciones de reserva internacional. ¿Qué son las reservas de variación internacional? ¿Qué es las reservas internacionales? Bueno, es el ahorro del país o el desahorro. Es como una familia que tiene su ahorro o no tiene ahorro. Las reservas internacionales, a las que hacemos referencia acá y que son muy importantes en la balanza de pago, es el conjunto de valores líquidos, es decir, oro, divisas convertibles y otros medios de pago con los que el gobierno hace frente a sus obligaciones y además respalda el tipo de cambio. Cuando nosotros hablamos de los activos de reserva y de la posición de inversión internacional, ¿qué es lo que comprendemos acá? Bueno, comprende los activos sobre el exterior bajo control de la autoridad monetaria, es decir, esos activos de los cuales el Banco Central puede disponer de ellos de forma inmediata para financiar, por ejemplo, desequilibrios en la balanza de pago, ¿sí?
Y por otro lado, incluye la variación de la tenencia de la autoridad monetaria. Todo lo que tiene que ver con el oro monetario, los derechos especiales de giro, los DEX, los DEG, que como ustedes saben son una demanda, los DEG son una demanda potencial sobre las monedas libremente utilizadas de los miembros del Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros hablamos de los derechos especiales de giro, DEG, estamos hablando de, por ejemplo, las monedas de la libra esterlina, el dólar norteamericano, el yen japonés, el renminbi o yuan chino, ¿sí? Son las monedas utilizadas para el comercio internacional y las finanzas. Aparte del DEG, tenemos también la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional, tenemos divisas y tenemos otros activos también de reserva. Hay otros detalles, pero que los vamos a dejar por acá. En lo que usted se refiere a las cuentas, lo importante es saber qué registra cada cuenta y qué subcuentas tiene internamente, a grandes rasgos. Así que ahora vamos a pasar a el rubro errores y omisiones. Este rubro, ¿qué es este rubro? Este rubro, bueno, como ustedes saben, ¿no? Nosotros, a pesar de que el sistema es de contabilidad por partida doble, es decir, que toda transacción económica tiene dos registros de igual valor, un crédito y un débito, en la realidad muchas veces esto no se da. Entonces, la partida de errores y omisiones es una partida de ajuste que por construcción iguala el saldo de la cuenta financiera con la suma de los saldos en cuenta corriente y en cuenta capital. De este modo, este rubro, errores y omisiones, asegura la contabilización por partida doble para la totalidad de los agentes residentes. En otras palabras, ¿qué es lo que hace el rubro errores y omisiones? Hace un ajuste por discrepancia estadística entre ambas cuentas. Es un rubro de ajuste de forma que la suma de débitos y créditos se igualen en la balanza de pago. ¿Sí? En nuestro país este rubro es significativo y contiene o refleja que la entrada y salida de mercancías y capitales no declarados. Eso es lo que hace el rubro errores y omisiones. Nosotros sabemos, no es que registremos la actividad ilícita, pero acá ¿qué se contempla? Que en la realidad, que no es lo mismo que en los papeles, muchas veces, ¿qué tenemos? Tenemos actividades como el contrabando, valores no declarados de exportadores, registros estadísticos o contables incorrectos, inexactos. Entonces, lo que hace este rubro errores y omisiones es contemplar esa debilidad que tiene el sistema de contabilidad nacional. Por ejemplo, si se adquieren mercaderías en el exterior que no se declaran en la aduana, contrabando hacia adentro, y se paga con un retiro de un depósito en moneda extranjera, es decir, una transferencia bancaria, por ejemplo, un retiro de la cuenta de ahorro, el rubro bienes no llevará registrado, ¿sí?, el débito correspondiente a la adquisición de esos bienes, porque no se declaran en aduana. Entonces, la contrapartida del débito no registrado sí aparecerá reflejado en la balanza de pago bajo forma de un crédito correspondiente a la disminución de un activo frente al exterior. Para corregir contablemente esta situación, ¿qué hace el rubro errores y omisiones? Bueno, deberá registrar un débito que corresponderá precisamente al valor de los bienes ingresados en la economía compiladora que no fueron declarados, sin declarar. Bien, o sea que eso es lo que hace el rubro errores y omisiones. Y finalmente tenemos lo que es la identidad global, que es el rubro saldo de balanza de pagos, que es la identidad global que tenemos que esta identidad global se genera si el rubro errores y omisiones es cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener?
que el saldo de la balanza de pagos va a ser el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital y financiera y la posición de inversión internacional, que va a ser igual a la variación de reservas internacionales. Como yo ya les expliqué, las variaciones, las reservas internacionales de un país es el ahorro-desahorro que tiene un país para hacer frente a ¿qué? A sus obligaciones. Es el conjunto de valores líquidos internacionales, oro, divisas, convertibles y otros medios de pago con lo que el Estado hace frente a sus obligaciones. Entonces acá vamos a hacer una breve lectura muy general de lo que podría generar o dar el saldo de la balanza de pagos. El saldo de la balanza de pago puede ser superavitario, puede tener superávit o déficit. Cuando el saldo de la balanza de pagos es positivo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que las variaciones de reserva, es decir, nuestros ahorros, aumentan. Nos está diciendo que nosotros estamos generando derechos, somos acreedores y por lo tanto nos muestra ese superávit de la balanza, del saldo de la balanza de pago, nos muestra que somos acreedores, que aumenta nuestra reserva monetaria internacional y por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros con ese superávit? Bueno, podemos efectuar exportación de capital, podemos prestarle dinero al resto del mundo, podemos pagar las deudas, podemos hacer inversiones directas. Todo eso por el superávit de balanza de pagos. Es decir, podemos realizar inversiones, efectuar, pagar préstamos y también o simplemente dejar que aumente nuestra variación de reserva internacional. Por contrapartida también tenemos un saldo negativo, pues el saldo de la balanza de pago puede ser negativo. Cuando es negativo, que es desfavorable, ¿qué quiere decir? Que en vez de acreedores vamos a ser deudores. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a tener que pedir prestado, recibir inversiones directas, hacer desinversiones en el exterior y por lo tanto nuestra reserva va a disminuir. O sea, el saldo de la balanza de pago es muy importante porque nos muestra cómo está el país, si sus reservas monetarias aumentaron o disminuyeron, si somos acreedores o si somos deudores. Y eso permite proyectar la economía a futuro para poder aumentar la producción, el consumo o no, entre otras cosas. Con esto entonces, con esta breve descripción muy básica, terminamos balanza de pagos. Lo importante de acá es que ustedes sepan qué se registra, qué es la balanza de pago que registra el comercio internacional y qué brevemente registra cada cuenta. Esto es un ejemplo de balanza de pagos 2018-2019, generada por el Banco Central del Uruguay. ¿Sí? Como dice el título, principales resultados de la balanza de pago, año móvil y posición de inversión internacional. Entonces tenemos que, acá vemos por ejemplo un ejemplo de la estructura de la balanza de pago en una sola columna. Débitos y créditos están juntos, del 2018 y el 2019. Tenemos aquí la cuenta corriente, en donde tenemos la subcuenta bienes y servicios, exportaciones e importaciones de bienes y servicios que forman lo que se llama la balanza comercial. Cuando nosotros juntamos la subcuenta bienes y servicios y hablamos de exportación e importación de bienes y servicios, estamos hablando de la balanza comercial. Luego vemos acá el ingreso primario, ingreso secundario, luego pasamos a la cuenta capital, que es todo lo que tiene que ver con la transferencia de capital, y luego la cuenta financiera, ¿sí? Y la posición de inversión internacional, finalmente. Acá el rubro errores y omisiones, que lo que hace, como ya vimos, es un ajuste por discrepancia estadística entre las cuentas, ¿verdad? Y bueno, esto es simplemente para que ustedes visualicen, que igual lo van a ver en el material que está subido en el EVA, cómo se registra el movimiento de mercancías, de servicios, de capital
activos financieros de residentes y no residentes. Finalmente tenemos el tercer gran instrumento del sistema de cuentas nacionales, que son las cuentas de las empresas. Es decir, cuentas de las empresas que registran las transacciones económicas lícitas entre los residentes de un sector específico. Como ustedes saben, las empresas son las unidades económicas muy o más importantes de la economía. Estas empresas son entidades públicas o privadas cuya función u objetivo principal es la de producir bienes y servicios para comercializar en el mercado. Nosotros tenemos que hay distintos tipos de empresas, públicas, privadas, sociedades anónimas, unipersonales, las grandes multinacionales globales. Todas muy diferentes, pero sin embargo todas tienen en común que deben de registrar sus transacciones económicas. Y más allá, como siempre le digo, de las grandes diferencias que hay en los registros contables y en las actualizaciones y según el rubro de cada empresa, poseen tres grandes cuentas, a grandes rasgos, tres cuentas básicas. Una es el balance de situación, otra es la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, y la tercera, que sería lo que es la variación del neto patrimonial total. Entonces, vamos a empezar definiendo la primera, que es el balance de situación. ¿Qué es el balance, la cuenta balance de situación? Bueno, es una instantánea de la situación financiera de la empresa en un día determinado. Generalmente un día del año. ¿Qué nos muestra? Bueno, nos muestra o representa el stock de la empresa en ese momento determinado. ¿Sí? Por lo tanto, es un análisis en términos de stock. Podríamos comparar este balance de situación, esta cuenta, con la fotografía de la empresa en un día determinado. ¿Sí? Puede ser el primer día del año, el último día del año o un día en el año cualquiera. Este balance de situación está formado por el activo, el pasivo y el neto patrimonial. Entonces, vamos a definir ahora qué registra este balance de situación. Entonces, ¿el activo qué es? Bueno, el activo son los recursos valiosos propiedad de la empresa, es lo que posee la empresa, es lo poseído por la empresa. El pasivo, ¿qué es? Es el dinero o obligaciones que ésta debe, lo adeudado por la empresa. Y el neto patrimonial es la diferencia entre activos y pasivos, es lo propio de la empresa. Más detalladamente, ¿qué tenemos dentro del activo? Bueno, tenemos activo circulante, que es todo lo que tiene que ver con la caja chica, con la variación de existencias, es decir, insumos, materia primas. Acá ustedes van a leer en Samuelson todo lo que tiene que ver con cómo se registra la variación de existencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver cómo se registra esa variación. Que lo leerán en Samuelson, ¿sí? Cómo se registra esa variación de existencia. Luego tenemos tenemos el activo circulante y luego tenemos el activo fijo. En el activo fijo, ¿qué vamos a ver? Bueno, todo lo que tiene que ver con máquinas, herramientas, edificios, y acá juega un rol muy importante, como en los activos circulantes la variación de existencia, acá la depreciación, en el activo fijo la depreciación, es decir, la depreciación ¿qué es? Es el desgaste de las máquinas y herramientas, que se debe de contabilizar con fines contables y con fines para los accionistas, al igual que la variación de existencia. Esto ustedes lo van a leer en Samuelson y está muy, muy bien explicado, muy sencillo. Y después tenemos, por último, dentro de los activos intangibles. Es decir, ¿qué son los activos intangibles? Bueno, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con la economía de la información. Es decir, todo lo que tiene que ver con las royalties, las regalías, patentes, derechos de propiedad, que son fundamentales. Entonces, todo eso tiene que registrarse en activos intangibles. Luego tenemos el pasivo. Acá, ¿qué vamos a ver? Bueno, acá vamos a tener el pasivo corriente,
que es todo lo que tiene que ver con los proveedores y deudas a corto plazo, por ejemplo, distribuidores, transportistas. Luego tenemos el pasivo a largo plazo, que son las deudas a largo plazo, bonos pagaderos a largo plazo. Y finalmente tenemos el neto patrimonial. ¿Qué nos muestra el neto patrimonial? Las ganancias últimas del empresario. Es el capital de los accionistas, ¿sí? Son las acciones ordinarias, es el activo menos el pasivo, nos da el neto patrimonial, las ganancias que le quedan a los accionistas de la empresa. Y finalmente, para terminar el balance de situación, tenemos la identidad fundamental o relación de equilibrio del balance de situación, que es que el activo total es igual al pasivo total, es decir, a las deudas, más el neto patrimonial, las ganancias. ¿Sí? Con esta breve referencia terminamos la primera cuenta, que es el balance de situación. Ahora vamos a pasar a la segunda cuenta, que es la cuenta de resultados o pérdidas y ganancias. Vamos a empezar definiendo lo que es la cuenta de resultados. La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias registra los flujos, registra entonces, como les venía diciendo, los flujos de recursos que entran y salen de una empresa durante un año, es decir, a lo largo de un año. A diferencia del balance de situación, la cuenta de resultados o pérdidas de ganancias nos mostraría, por ejemplo, la película de la empresa, nos muestra la vida de la empresa durante ese año, a diferencia del balance de situación, que era una fotografía de la empresa en un momento determinado. Entonces vamos a ver lo que registramos aquí. Vamos a registrar ingresos, gastos y la renta neta o beneficio. Y vamos a definirlo. ¿Qué son los ingresos dentro de la cuenta de resultados? Bueno, son las rentas. Son los ingresos totales que recibe el empresario, los accionistas. Los ingresos totales, que cuando nosotros vimos microeconomía, ¿qué era el ingreso total? Precio por cantidades, ¿verdad? Bueno, esos son las rentas, los ingresos que recibe, los ingresos totales que se hallan como por las ventas que realizan del producto, los precios por las cantidades obtenidas, ¿sí? Son entonces los ingresos son todos las rentas que recibe la empresa por las ventas realizadas. Los gastos, ¿qué son? Ya lo vimos en micro. Los gastos, ¿qué son? Son los costos en que incurre el empresario para poder producir, ¿sí? Los consumos, los gastos, los costos necesarios para conseguir esas ventas. Todo lo que el empresario gastó, los costos fijos, los costos variables, ¿en qué? En insumos, en materias primas, los pagos de deuda, los impuestos, en todos los costos o gastos que incurrió el empresario para producir y vender su producción. Y finalmente tenemos la renta neta o beneficio, que es que son los beneficios que obtengo, las ganancias que obtengo, luego de deducir los gastos. Es decir, en otras palabras, la renta neta o el beneficio, ¿a qué es igual? Al ingreso total menos el gasto total. Que esta sería la identidad fundamental de la cuenta de resultados. Y finalmente tenemos entonces la variación del neto patrimonial total, que no es otra cosa que el valor bruto de producción de la empresa, es la totalidad monetaria de la empresa. Es la variación del neto patrimonial se halla haciendo la diferencia entre el principio y el final del ejercicio, ¿sí? Es una comparación entre el balance final e inicial. Y con esto cerramos cuentas de las empresas. Yo dejé muchos temas sin tratar, como por ejemplo cómo se registran la variación de existencias, el tema de la depreciación, pero que ustedes lo pueden leer porque está muy bien explicado en Samuelson. Si no, me iba a quedar muy largo esta presentación. Así que con esto cerramos entonces el sistema de contabilidad nacional y estaremos, y con esto
cerramos entonces esta primera etapa de macroeconomía que hace referencia al sistema de contabilidad nacional con este último instrumento que es las cuentas de las empresas. Para finalizar, acá tenemos un ejemplo que es el que ustedes van a ver en Samuelson-Nordau respecto al balance de situación de computadoras de una empresa que es de computadoras. Entonces, bueno, van a tener un ejemplo de lo que son los activos circulantes, los activos fijos, es decir, todo lo que tiene que ver con la primer cuenta que es el balance de situación, ¿sí? Luego los pasivos y el neto patrimonial, ¿sí? Que todo, que como ustedes van a visualizar por el principio de partida doble, toda transacción económica tiene un registro de igual valor. Lo mismo va la segunda cuenta, que es la cuenta de resultados o pérdidas y ganancias, donde es un ejemplo donde les detallas qué tenemos en ingresos, qué tenemos en gastos y finalmente los beneficios netos que obtenemos de la empresa. Y con esto sí, ahora, con este ejemplo final de Samuelson, terminamos entonces el tercer gran instrumento del sistema de cuentas nacionales, que son las cuentas de las empresas.